hoy vamos a empezar, primero, tengo ahí los recuperatorios, cuando termine la clase lo podemos mostrar, ¿sí? A los que hicieron el recuperatorio y lo quieren ver, pero al final de la clase. Esta semana vamos a empezar en la segunda parte de cálculo diferencial. Hasta ahora lo que vimos fue cómo hacer para calcular una derivada, ¿sí? De funciones explícitas y de funciones implícitas o paramétricas, que fue la última clase que vimos. ¿Cómo andás? Ahora vamos a ver para qué sirve calcular la derivada. Recién ahora vamos a empezar a usarla para algo más o menos práctico. Entonces, si ya hicieron el registro de la asistencia, voy a poner la presentación. El resumen de la síntesis, ¿sí? Vamos a ver muy por arriba, ¿sí? Porque están los videos y los textos en el curso, en el campus. Se supone que los tienen que haber visto antes de la clase, así que esto es simplemente un repaso de lo que es muy breve de lo que está ahí, que ya debieron haber visto. Lo primero que vamos a ver son algunos teoremas con respecto a funciones derivables en intervalos cerrados. Primero vamos a ver la definición de lo que es un extremo, un máximo, un mínimo relativo o absoluto. Y es simplemente poner en forma más o menos rigurosa el concepto intuitivo que uno tiene de lo que es un máximo o un mínimo. Definiendo el máximo relativo, decimos que en un punto la función y igual f de x tiene en un punto C de su dominio, tiene un máximo absoluto si la imagen de C es mayor o igual que la imagen en cualquier otro lado. De la misma manera, el mínimo absoluto va a ser un punto C del dominio cuya imagen es menor o igual que todas las otras imágenes de la función. ¿No? Eso es ni más ni menos que escribir en forma rigurosa lo que es el concepto que uno tiene de un máximo o un mínimo. Difiere esto de supremo e ínfimo en que tiene que ser un punto del dominio y un valor de la imagen, ¿sí? Todo conjunto acotado tiene supremo y tiene ínfimo, ¿sí? De números reales. Pero no necesariamente ese supremo e ínfimo es un mínimo o un máximo. En este caso necesitamos que sea una imagen, ¿sí? A ver, por ejemplo, en un intervalo abierto puede pasar que yo tenga una función, por ejemplo, una función muy fácil, y igual x, en el intervalo 0, 1, ¿sí? Abierto. Entonces la gráfica sería así, pero acá no llega, acá no hay imagen, estamos en el abierto, y en el 1 estaríamos acá, ¿sí? Acá es el 1, acá es el 1. En este caso la función esta tiene un ínfimo en 0, pero no es un mínimo porque no es parte del dominio. Y tiene un supremo en 1, que tampoco es máximo porque no es parte del dominio. ¿Ok? Si el dominio fuera cerrado, si lo cerramos, entonces sí, estos puntos se pasan a ser mínimo y máximo. También puede ser que tenga una función que tenga esto, algo así, que haga, vamos a poner, ¿sí? Y entonces en un punto intermedio el dominio tiene un máximo y en otro punto intermedio tiene un mínimo, ¿sí? Que es un valor, es menor o igual que todas las otras imágenes, y este es mayor o igual que todas las otras imágenes. Después, la definición, eso es lo que es mínimo, máximo, absoluto, que es uno que, digamos, es más grande o más chico que todas las demás imágenes. Ahora, ¿qué pasa? También nos interesa el caso de que, aunque haya imágenes más grandes, estén lejos y no en las cercanías del punto. Por ejemplo, en esta gráfica que está acá, si esta seguía para acá, este ya no sería el máximo absoluto, porque acá habría imágenes mayores.
Pero lo que importa es que hay un entorno de este, en el cual en ese entorno es el máximo, ¿sí? Y entonces eso es un máximo relativo. Como dice ahí, máximo relativo es si resulta que existe un intervalo abierto, a ver, que lo contenga, o sea, un entornito, ¿sí? Tal que la imagen en C es mayor o igual que todas las otras del entorno. Y de la misma manera, acá este podría haber seguido para abajo así, y este ya no sería un mínimo absoluto, pero sí sería un mínimo relativo, porque en un entorno de este punto, las imágenes son todas mayores o iguales que esta, ¿sí? Por supuesto, si un máximo absoluto va a ser máximo relativo también, porque si es más grande que todas las imágenes, va a ser más grande que todas las imágenes en un entorno, ¿sí? Si es más grande que todas las del dominio. Y lo mismo, un mínimo absoluto va a ser necesariamente también relativo, ¿tá? Pero los relativos pueden haber varios y no tienen por qué ser absolutos, ¿tá? Por ejemplo, la función seno tiene mínimos relativos que valen menos 1 cada 2pi. Tiene un montón de mínimos relativos, ¿sí? Bueno, ahora, a ver si esto anda. ¿Qué pasa? Nosotros vimos el concepto de derivada, ¿no? Bueno, primero, la definición de qué es una función creciente. En un intervalo una función es creciente cuando, si yo tomo dos puntos, digamos, la ordenada mayor tiene imagen más grande que la ordenada menor. Más grande o a lo sumo igual. O sea, si tengo x1 y x2, dos puntos del dominio, la función va a ser creciente si f de x1 es menor o igual que f de x2. Cuando x1 es menor o igual que x2, ¿no? O sea, si la imagen de x1 está por acá, la otra no puede estar más abajo, tiene que estar por lo menos un poco más arriba. Si eso pasa para todos los puntos de un intervalo, que cualquiera dos puntos que yo tome, el más chico tiene imagen no mayor que el más grande, entonces la función es creciente. ¿Ah? Digamos, entonces haría algo así. Cualquiera dos puntos que yo tome, este tiene imagen menor o igual que este, ¿sí? Por supuesto en este orden. Ahora, si eso pasa, fíjense que entonces x2 menos x1 es mayor o igual que 0, mayor estricto en realidad, y tiene que pasar que f de x2 menos f de x1 sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Y entonces el cociente f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 son positivo dividido positivo va a ser mayor que 0. Mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, si la función es creciente, este cociente es mayor o igual que 0 cuando x1 es menor o igual que x2. Pero si x1 fuera mayor o igual que x2, entonces las dos darían negativas, porque en ese caso es cambiar el 1 con el 2 nada más. Y me quedaría negativo sobre negativo, también positivo. Y entonces va a pasar que si la función es creciente, este cociente es mayor o igual que 0. ¿Se entiende? Y este cociente lo vimos cuando vimos la definición de derivada, es el cociente incremental, ¿sí? Cuyo límite cuando x1 tiende a x2 o x2 tiende a x1, como quieran, nos va a dar la derivada, ¿sí? Por eso es que el signo de la derivada va a tener que ver con el crecimiento, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice por ahí, y cuando la función es decreciente pasa lo contrario, ¿sí? Que vamos a cambiar de color. Si la función es decreciente, hace algo así. Uno que escriba, por favor. Si hace algo así la función, entonces, y cuando yo tomo un punto acá y otro más adelante, va a pasar que la imagen va a ser menor o igual en lugar de mayor o igual. Entonces, si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Si x1 es menor o igual que x2,
x2 menos x1 es mayor o igual que mayor estricto que 0, pero cuando la función es decreciente, f de x2 va a ser menor que f de x1. ¿Sí? Por lo tanto, f de x2 menos f de x1 va a ser menor o igual que 0. Y entonces el cociente, si hago este mismo cociente, me va a dar menor o igual que 0, cuando es decreciente la función. El cociente incremental me da decreciente. Y como les decía, el cociente incremental, cuando un punto tiende al otro, ese cociente tiende a la derivada. Y por eso va a pasar, hay un teorema justamente que nos dice que si en un intervalo la función es derivable y es creciente, su derivada tiene que ser positiva, y si es decreciente, su derivada tiene que ser negativa. Ese es el teorema de Fermat. Y de Fermat lo que me dice es un teorema previo para demostrar esto. Dice que una función definida en un intervalo abierto y un punto del intervalo que es máximo o es mínimo relativo, entonces en ese caso la derivada tiene que valer 0 en ese punto mínimo o máximo relativo. La demostración de eso está en el campus, ¿sí? Pero digamos, el tema más o menos para mostrarlo sería el siguiente. Si una función tiene un máximo relativo, para poner el caso del máximo, ¿no? Supónganse que este punto acá, C es un máximo. Eso quiere decir que en un intervalo, en un entorno, las demás imágenes son menores o iguales. ¿Sí? Y entonces si yo me tomo otra imagen cualquiera, si la tomo antes acá, un X que esté antes, va a ser menor o igual. ¿Sí? Esta imagen. Ahora, entonces, como les había dicho, va a tener que pasar que la función sea creciente antes antes del máximo, porque si es decreciente vendría de arriba, ¿verdad? Entonces, si es creciente, los cocientes incrementales, este cociente incremental va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando x tiende a c, el límite del cociente incremental, que es la derivada, tiene que ser mayor o igual que 0. De la misma manera, del otro lado, si me tomo un punto del otro lado, el cociente incremental acá tiene que ser menor o igual que 0. Cuando este punto tiende a C, me da que el límite, que es la derivada, tiene que ser menor o igual que 0. Y si la derivada entonces en C es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0 a la vez, la única que queda es que sea 0. Que es el único número que es mayor o igual y menor o igual que 0. Bueno, más o menos así se demuestra el teorema de Fermat. Después viene el teorema de Rolle, que nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, continua y derivable, ¿no? El derivable en abierto, y que vale lo mismo en los dos extremos del intervalo. O sea, tenemos un A y un B, un intervalo AB cerrado, y tenemos f de A por acá, y f de B que vale exactamente lo mismo. ¿Ah? La función vale lo mismo en los dos extremos del intervalo. Bueno, lo que dice entonces el teorema es que la función no le queda más remedio que en algún punto intermedio tener derivada nula. Porque ¿qué pasa? La función para llegar de A a B, si de acá saliera creciendo, en algún momento tiene que empezar a decrecer para volver al mismo punto. Y entonces va a tener un extremo ahí, y en ese extremo, según el teorema de Fermat, la derivada va a tener que ser 0. Porque además se supone, estamos diciendo que la función es derivable en todo el intervalo, ¿no? Y el teorema de Fermat pide que sea derivable en todo el intervalo. Y en ese caso puede asegurar que hay un punto que el extremo tiene derivada nula.
Porque también uno podría tener un extremo en una cosa que haga así, que no sea derivable. Ese punto ahí sería un extremo, pero no hay derivada nula porque no hay derivada en este punto. Por ejemplo, la función valor absoluto tiene un mínimo absoluto y relativo en 0. Porque el valor absoluto de x siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Pero en 0 no es derivable la función valor absoluto, porque la gráfica es una recta a 45 grados hasta llegar al 0 y después a una recta a 45 grados para el otro lado. Acá no hay derivada, sin embargo hay un extremo. ¿Sí? El teorema de Fermat vale cuando la función es derivable. Y nos dice entonces que si hay un máximo o un mínimo en un punto donde la función es derivable, tiene que tener derivada nula en ese punto. Si no tiene, si no tiene derivada en el punto, no es aplicable el teorema de Fermat. Bueno, el teorema de Rolle decía entonces, lo que nos dice es que si la función vale lo mismo en dos extremos de un intervalo y es derivable en el interior, entonces en algún punto en el medio su derivada se anula. Y después tenemos el teorema del valor medio de Lagrange, que nos dice, es como una variante de donde no le pide que sean iguales los extremos los dos valores extremos. Vamos a ver, otra vez tenemos A y B, pero acá podemos tener f de A acá y f de B en otro lado. ¿Sí? Y lo que dice es que la derivada, en algún punto intermedio, la derivada va a ser igual a la pendiente de la recta que une estos dos puntos. ¿Sí? O sea, la función tiene que ir de ahí hasta ahí, ¿no? Como sea que vaya en algún punto intermedio, la tangente es paralela a esta recta. En realidad se demuestra a partir del teorema de Rolle, sumándole a esto una función lineal que entre A y B baja la diferencia entre f de A y f de B. Es muy fácil demostrar el Lagrange a partir de Rolle. Entonces lo que dice es que en este caso Rolle lo que decía es que existe C tal que f' de C igual 0. Esto es cuando f de A y f de E son iguales. El teorema del valor intermedio de Lagrange dice que también existe un C en el intervalo perteneciente a B, tal que f' de C no vale 0, pero sí vale f de B menos f de A sobre B menos A, que es la pendiente de esta recta, ¿sí? Y que vendría a ser como si fuera el cociente incremental, ¿no? Cuando uno toma estos dos puntos. Fíjense que esto es el valor medio de Lagrange. Fíjense que si f de A y f de B son iguales, esto sería igual que el teorema de Rolle, porque me daría 0 ahí arriba, ¿no? El teorema de Rolle es un caso particular de Lagrange, entonces, ¿no? Donde, claro, la recta esta es horizontal y entonces acá la pendiente es 0, la pendiente de la tangente. Una cosa importante, estos teoremas piden que la función sea, además de derivable en el abierto, continua en el cerrado. Porque si no fuera continua en el cerrado, la función podría ser así, pero acá la imagen está en el otro lado, ¿no? Entonces, no sería cierto, no necesariamente que ahora la derivada tenga que tomar este valor, ¿no? Pide entonces continuidad para asegurarse de que no pega ningún salto en el extremo. En caso no se continúa, no sería derivable. No sería derivable acá, pero podría ser derivable en todo el intervalo, claro, en el interior. Y fíjate que pide derivable en el abierto, y la continuidad la pide en el cerrado. Por supuesto que en el abierto sí es derivable es continua, pero en los extremos no se sabe. Claro. Por eso lo pide aparte. Bueno, y después hay un teorema entonces que dice lo que yo les había comentado hoy, que si una función es continua en un intervalo derivable cerrado y derivable en el abierto,
y su derivada es positiva, entonces la función es creciente. ¿Sí? Y si una función es también derivada continua del cerrado, derivada del abierto y su derivada es negativa, entonces en ese intervalo, en el pedazo donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Por eso es que el signo de la derivada nos va a estar diciendo si la función crece o decrece en un intervalo. Y por lo tanto, estudiando el signo de la derivada, voy a poder deducir dónde crece y dónde decrece la función. ¿Se acuerdan cuando al principio de cálculo diferencial, antes de eso, incluso antes de ver derivada, estuvimos viendo el estudio de signos de una función? Bueno, si a la función la derivamos, si le aplicamos ese mismo estudio de signos a la derivada, lo que nos va a dar es dónde es positiva o negativa la derivada. Y eso nos va a dar dónde crece y dónde decrece, lo cual nos va a ayudar entonces a esbozar un poco mejor la gráfica de la función, porque ya no solamente vamos a saber dónde es positiva y negativa, sino también dónde crece y dónde decrece. O sea, podríamos utilizar la tabla esa de signo que utilizamos por Claro, el procedimiento para hallar el partido de signo va a ser el mismo, lo único que en lugar de aplicárselo a la función se lo vamos a aplicar a la derivada. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Para encontrar los extremos de una función, vamos a tener dos posibilidades. Fíjense que el teorema de Fermat nos decía que si una función tenía un extremo en un punto donde era derivable, la derivada vale 0 en ese extremo. Entonces, vamos a buscar los puntos donde se anula la derivada, que son candidatos a extremos, no necesariamente donde se anula la derivada ese extremo. Donde ese extremo se anula la derivada. Pero puede pasar que la función haga una cosa así y tengo un punto acá cuya tangente es horizontal, y entonces acá la derivada se anula, pero no es extremo, porque un lado viene creciendo, pero el otro se va creciendo también. Los puntos donde se anula la derivada se llaman puntos estacionarios, porque como que la función frena en ese lugar. Después puede seguir para adelante o puede decrecer. Es como que uno va en el auto, frena, y después si da marcha atrás, ese fue mi máximo. ¿Sí? Pero si sigo marcha adelante, era un punto estacionario, nada más, fue una parada de colectivo. ¿Sí? De la misma manera, yo puedo venir marcha atrás, frenar, y después irme para adelante. Entonces ahí era un mínimo de mi posición, ¿no? Entonces se va a definir los puntos donde la derivada se anula como punto estacionario. Es lo que se llama un tipo de punto crítico, porque son los puntos donde puede haber extremos. Pero no solamente en los puntos estacionarios puede haber extremos, sino también en los puntos donde no haya derivada. Por ejemplo, si yo le mostré hoy la gráfica, en un punto así, donde hace un ángulo en la función no hay derivada y puede haber un extremo. No necesariamente, porque capaz que no hay derivada, hace así y así, y acá no hay derivada en este punto, pero tampoco hay extremo. ¿No? Pero es un candidato. Y después, el otro tipo de extremo que puede haber es cuando se llega a la frontera del dominio, en un intervalo cerrado. O sea, una función que hace así, y acá se terminó el dominio, y este es un punto del dominio, el dominio es un intervalo cerrado. Aquí en este punto que venía creciendo y paró porque ya no puede seguir porque no hay más dominio, también es un extremo. Entonces podemos tener tres tipos de extremos. La frontera del dominio, cuando es un punto del dominio, ¿sí? Puede ser un extremo. Los puntos estacionarios de este tipo, así, donde se anula la derivada, puede ser extremo, pero puede que no lo sea también, ¿no? Y después los puntos donde no existe la derivada, ¿no? Estos tres tipos de puntos se llaman puntos críticos. Entonces sería el punto estacionario, el punto crítico donde se anula la derivada, el punto singular es un punto donde no hay derivada, y después las fronteras del dominio, ¿sí? Y entonces,
cuando vayamos a buscar extremos, vamos a buscar los puntos críticos. Y después vamos a estudiar cada uno para saber si en ese punto hay de verdad un extremo o no. Pero por lo menos limitamos de los infinitos puntos del dominio a solamente una cantidad normalmente finita, que son los puntos críticos. Ahora, en el caso de las funciones, lo que tiene que pasar en el caso de cualquier punto crítico, para que sea máximo, por ejemplo, los valores anteriores al punto crítico tendrían que ser menores, o menores o iguales. Por lo tanto, la función tiene que venir digamos, a la izquierda del punto crítico, tiene que venir creciendo, ¿sí? Como es este caso, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a dibujar acá. A la izquierda viene creciendo. Esta también viene creciendo, ¿sí? Y esta también. El punto crítico lo voy a anotar es este o este, ¿no? Ahora, si a la derecha sigue creciendo, no es un punto crítico, como sería este caso. O este otro. Viene creciendo, se va creciendo. ¿Tá? Ahí no hay punto crítico. Perdón, no hay máximo. Pero si después del punto crítico la función sale decreciendo, tanto acá como acá, entonces ese punto crítico era un máximo. Porque los puntos anteriores son menores porque viene creciendo y los puntos posteriores son menores porque se va decreciendo. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos los puntos críticos, si el criterio de la primera derivada, fíjense que, ¿cómo sería la derivada acá? Acá sería positiva, ¿verdad? F' mayor que 0, porque viene creciendo antes del punto crítico. Lo mismo acá en este otro, ¿no? F' mayor que 0 acá. Y acá, ¿dónde está? No, aquí no tengo. Acá tengo F' mayor que 0. ¿Sí? Si la derivada es negativa, es positiva antes del punto crítico y negativa después, acá también F' menor que 0, entonces tengo un máximo. ¿Sí? En caso de que sea una frontera del dominio, ¿qué pasa? Es negativa antes y después no hay nada. También tengo un máximo. ¿Sí? Si es positiva antes y después no hay nada. Y los mínimos son al revés. Si tenemos tres tipos: que sea derivable, que no sea derivable, o que termine el dominio ahí, o bueno, todavía este otro también, que no lo dibujé acá, ¿no? Perdón, este es, para que sea un mínimo tendría que ser así, ¿no? Entonces, si la derivada es negativa antes del punto crítico, en este caso no hay nada directamente y acá es negativa antes del punto crítico, y después del punto crítico es positiva, ¿sí? Y acá directamente no hay, pero acá después del punto crítico es positiva, entonces tengo un mínimo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo los puntos críticos, me voy a fijar el signo de la derivada antes y después del punto crítico. Para que haga un extremo tiene que cambiar de signo la derivada, o terminarse el dominio en ese punto, o recién empezar, ¿no? Si la derivada no cambia de signo, por más que se anule o que no exista en el punto, como es este ejemplo de acá y este otro, entonces no hay extremo. ¿Ah? Acá la derivada se anuló, pero no cambió de signo. ¿Sí? Y acá la derivada no existe, pero tampoco cambió de signo. ¿Sí? Y ese es el criterio de la primera derivada. Entonces, estudiando el signo de la derivada y buscando los puntos críticos y aplicando este criterio, vamos a poder encontrar los extremos de una función. Además de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Me quedó medio feo el título. Bueno, teníamos dos ejercicios para la clase esta, que justamente son de esto que estamos viendo. Y el primero nos pide estudiar la monotonía de esa función. Monotonía se refiere a si crece o decrece, ¿sí? Cuando la función es creciente o decreciente se dice que es monótona creciente o monótona decreciente.
Si decimos monótona seca, es una función que siempre crece o siempre decrece. Y estudiar la monotonía es estudiar dónde crece y dónde decrece. Y como acabamos de ver, entonces lo que nos va a decir dónde crece y dónde decrece es el signo de la derivada. Así que tenemos voluntaria para hacerlo. ¿Cómo tuvo Chile? Bien. ¿No te digo tsunami? Por cuestión de minutos no me va a poder. Sí está grabando. ¿Eh? Sí está grabando. Sí, sí. Vamos a verificar. La que cogió la función. Sí, está grabando. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Por el dominio, porque para ver si hay, para ver dónde crece la función, primero tengo que saber dónde estamos parados, dónde tenemos el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta? Todos los reales, no tiene ningún problema. No hay denominadores, no hay raíz de índice par, no hay logaritmo, no tiene nada. Bien. Y entonces ahora, ¿cambio de signo de quién? De la derivada. Y no la tengo, así que empecemos por ahí, por poner la derivada. ¿Cómo derivo esa función? Con la regla del producto. Con la regla del producto, bien. Tengo un producto acá. Lo primero que tengo es e a la x, lo segundo es la cuadrática. Bueno, la regla del producto que decía, el primero derivado, e a la x queda igual, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. ¿Cuánto sería el segundo derivado? 2x, 3. 2x menos 3. Voy a poner paréntesis porque e a la x multiplica todo eso. Bueno, y estudiarle el signo a esto así escrito no es tan sencillo, ¿no? Perdón. Ahí, en el lado izquierdo de la suma, e a la x no tenía que ser derivado. ¿Y cuál es la derivada de a la x? ¿No sería x? E a la x. La derivada de la función e a la x es e a la x. La derivé, pero quedó igual. Ah, ok. ¿Sí? Acordate que la única función que la derivada de la integral siempre son iguales. Ya vamos a llegar a ese. Okay. Bueno, entonces tengo que trabajar un poquito esta fórmula para que después me resulte más fácil poder estudiar el signo, y hacer la tablita y demás. ¿Sí? O sea, la tengo que tratar de dejar en forma de factor, en forma factorizada. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Sacar factor común a la x, que nos va a quedar x cuadrado menos 3x más 3, más 2x menos 3. ¿Sí? Y ahora trabajo un poquito eso. ¿Qué nos queda? X cuadrado menos x. Y a su vez acá también lo puedo factorizar, ¿no? ¿Qué nos queda? X por 1. X por x menos 1. ¿Sí? Y ahí ya lo tengo factorizado de la derivada. Y dijimos que nuestros puntos críticos los teníamos que buscar en donde la derivada no existía, que eran puntos singulares, pero los valores estaban dentro del dominio, donde la derivada se anulaba, se hace cero, y la frontera del dominio. ¿Cuál es el dominio de esta derivada? Todos los reales. El dominio de la derivada no tiene por qué ser igual al dominio de la función. Puede ser, no puede ser más amplio, porque donde no hay función no puede haber derivada, pero puede ser un poquito que le falten puntos. ¿Sí? Por ejemplo, puede pasar que cuando empiecen a derivar alguna función, les quede, por ejemplo, acá, no sé, se les arme el denominador, porque, por ejemplo, no sé, usaron la regla del cociente. Si usan la regla del cociente, ya aparece un denominador. Entonces ahí, por ejemplo, ya quizás haya puntos que no estén en el dominio de esta,
pero sí estaban acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, puntos frontera no tenemos, porque el dominio es todos los reales, y singulares tampoco, porque todos los que están acá, están acá. Así que, ¿dónde voy a tener que Una buscar? aclaración, en los puntos críticos, en los puntos frontera del dominio se refiere al dominio de la función, no de la derivada. ¿Sí? Entonces ya cuando empezamos y vimos que el dominio de la función era todos los reales, sabemos que no hay puntos frontera, puntos críticos tipo frontera. Lo mismo si fuera un dominio abierto, aunque no sean todos los reales, si fuera abierto, puede tener puntos frontera, pero no son del dominio, así que tampoco son puntos críticos. ¿Sí? Para ser punto crítico, el punto frontera tiene que ser del dominio. O sea, acá sabemos que no hay frontera y acá sabemos que no hay puntos singulares. ¿Sí? ¿Qué nos queda chequear? Si hay puntos en donde la derivada se anule. Que se llaman estacionarios. Bien. Bueno. ¿Y ahí? En 0 y el 1 son... ¿Esto se anula en algún punto? ¿La función es a la x? No, esto sabemos que siempre es distinto de 0. Y esto se nos anula en 0 y este otro factor en 1. Así que nuestros puntos estacionarios, que van a ser puntos críticos, son el 0 y el 1. ¿Sí? Bueno, y ahora, una vez que tenemos los puntos críticos, ¿qué tengo que hacer? Estudiar el signo de la derivada. Para eso, podemos hacer el cuadrito. ¿Qué valores voy a tener que poner en el cuadrito? Los puntos críticos y si tengo puntos que están fuera del dominio. ¿Sí? En este caso el dominio da todos los reales, así que no me agrega nada, pero tengo que poner el 0 y el 1. Bien. No se Y olviden acá, siempre de dejar lugar antes y después de esos números para los números que están antes del primer punto crítico y los que están después del último. ¿Sí? Pues muchas veces vemos los parciales que arrancan el primer número y lo ponen bien contra la izquierda y se olvidan de que hay cosas más a la izquierda. ¿Sí? bueno, y ya lo tengo en forma de factores, así que voy a poner los factores. A la x menos 1. Y acá analizamos la derivada. ¿Qué signo tiene a la x? Siempre positivo. Siempre positivo y nunca se anula, dijimos. Bien. Este factor se me anula acá. Antes es negativo y después es positivo. Y x menos 1 se anula en 1. Antes es negativo y después es positivo. Con lo cual la derivada va a ser acá positiva. Acá se anula. Acá también se anula. Acá nos queda negativa. Y acá nos queda positiva. ¿Sí? ¿Y qué información me está dando entonces esos signos de la f original? De mi función f original. Primero crece, Que acá como la derivada es positiva, entonces me está diciendo que está creciendo. en 0 y el máximo. Acá va a decrecer y acá va a crecer. ¿Sí? Con lo cual acá va a haber un máximo y acá va a haber un mínimo. Eso es aplicando el criterio de la primera derivada, que a ver si lo voy a poner. Que es lo que está ahí al principio, ¿no? Si la derivada es negativa antes de C y es positiva después, entonces tenemos un mínimo. Si la derivada es positiva antes del punto crítico y negativa después, entonces es un máximo. O sea, lo que justifica el mínimo o el máximo no es que se anule la derivada, es que cambie de signo. Porque podría pasar que no existiera la derivada en el punto y si cambia de signo igual es un máximo o un mínimo.
Bueno, y me pedía estudiar la monotonía, o sea, dónde crece y dónde decrece la función, más allá de si había máximo y mínimo. Así que sabemos que crece, ¿dónde? De menos infinito a 0. Y de 1 a más infinito. Solo decrece acá, que es de 0 a 1. ¿Se acuerdan que uno de la primera parte de la materia estudiábamos las raíces y la positividad y negatividad de la función original? Con eso nos daba información que dijimos más adelante vamos a intentar hacer un boceto, una gráfica de la función. Bueno, esto nos daría más información todavía, pero si yo quisiera saber bien dónde está este máximo y este mínimo, tendría que buscar las imágenes del 0 y del 1, ¿no? Pues yo sé que en 0 hay un máximo. Bueno, pues si yo lo quiero poner en el gráfico, ¿dónde pongo el puntito máximo? Y tendría que evaluar en 0 cuánto vale la función y ahí sabría, hay un máximo en 0 tanto. Lo mismo con el mínimo. Máximo en 0, mínimo en 2,7. ¿Las imágenes? Sí, en este caso solo nos pedía la monotonía, pero más adelante cuando vayamos al gráfico, recuerda que tenemos que buscar las imágenes. Y lo único que tiene que hacer es sustituir el valor del La punto original. en la función original. No, Por la ejemplo, derivada. en 0, ese máximo, la función vale 3. Entonces en el gráfico está en el 0 y una altura 3. El mínimo, si no me equivoco, es E, ¿no? En 1 es E a la 1 por 1. Porque era 1, 0. Fíjense que ni el mínimo ni el máximo son absolutos, porque si se fijan aquello, cuando x tiende a más infinito, esa función tiende a más infinito. Así que este máximo lo va a pasar en algún lado. Va a tomar valores mayores a 3, porque tiende a más infinito. ¿Sí? Y cuando tiende a menos infinito, la función tiende a 0, porque la exponencial para el menos infinito tiende a 0. Y le gana en orden de infinitud a la potencial, por lo tanto va a tender a 0, y 0 es menor que E, que es el mínimo. O sea que es un mínimo relativo, pero no absoluto, porque después en otro lado toma valores menores. Y una pregunta, ¿y por qué no da eso entonces? ¿Qué hay que hacer para que dé el máximo de verdad? Lo que pasa es que en ese caso no hay un mínimo absoluto, hay un ínfimo, que es el 0. Eso es lo que está pasando. Es que los teoremas que nombramos antes nos garantizan tener máximos y mínimos relativos, no absolutos. No tenemos un teorema que nos diga hace esto y vas a tener sí o sí el absoluto, el máximo absoluto o mínimo absoluto. ¿Sí? Buscamos relativos, que pueden o no ser absolutos. ¿Sí? Es más difícil probar, en esta era un poco más fácil, pero generalmente es más difícil probar que en realidad es el absoluto. Tendrías que analizar los límites y demás. Disculpa, no me quedó claro por qué es 0, 3 y 1 es. Porque sustituyendo en F, F de 0, ¿cuánto vale? Le da E a la 0 por 3. ¿No? Entonces en 0 vale 3. Y sabemos que en 0 estaba el máximo. Y sustituyendo por 1 te da E. Entonces lo que hay que hacer para encontrar el punto del gráfico donde está ese extremo relativo es sustituir la abscisa que calculamos del punto crítico en la función. Y eso nos da el ordenado. Recuerden que son puntos, ¿no? Estos son valores de X, estos son valores de Y. O sea, F del valor. Muy bien. Ahora, el segundo problema es un poco más aplicado, que es... Sí, borralo.
nos da un ejemplo práctico, sencillo, de un problema en el cual tenemos que encontrar un extremo. En este caso, creo que es un mínimo, ¿no? Sí, mínimo. Gracias. Entonces, es un tipo de problema bastante común en el cual tenemos una situación que en este caso involucra dos variables. Tenemos una hoja de papel que tiene que tener 18 centímetros cuadrados de texto impreso y dice que los márgenes inferior y superior tienen que tener 2 centímetros y los laterales 1, y nos pide hallar las dimensiones de la hoja para que el gasto de papel sea mínimo, o sea, la cantidad de papel, el área de la hoja, la mínima posible. Entonces, voy a dibujar una hoja. Esto por ahí otros años o en libros, en otros lugares lo encuentran como optimización. ¿Sí? Este tipo de problemas en donde se busca maximizar o minimizar una función, algo, se lo conoce como optimización. Y obviamente se usa la derivada, el máximo, mínimo. Bueno, tengo un área acá impresa que tiene que ser de 18 centímetros cuadrados, ¿sí? 18 centímetros cuadrados. Pero me dice que acá el margen que tiene que dar son 2 centímetros y los márgenes laterales 1 centímetro, ¿no? Le voy a llamar A acá al ancho del papel, ¿sí? Y H a la altura. Son las dos variables. Ya no tenemos más variables, ¿verdad? Las dos cosas que pueden cambiar es eso, el ancho y la altura. Si le resto después los 2 centímetros abajo y arriba, me da la altura de la parte escrita, y si le resto los dos márgenes, me da el ancho de la parte escrita. Pero que depende, está fijado por ahí H. Entonces, como les decía, tenemos dos variables que son A y H. Y tenemos dos cosas tenemos. Una restricción, que es que esta área tiene que ser 18 centímetros cuadrados. Eso es una condición que nos pide. ¿Y esa área cuánto vale? Vale H menos 4 por A menos 2, ¿verdad? Porque la altura del texto es H menos 4 y el ancho es A menos 2. Entonces, esto igual a 18 es lo que se llama una restricción. Es una ecuación entre las dos variables que se tienen que cumplir, entre A y H. Y por otro lado me dice que quiere que el área sea mínima, el área del gasto de papel. Y el área de papel total es A por H, ¿no? O sea que tengo que minimizar una función objetivo. Y la función objetivo es el área que vale A por H. También depende de dos variables. Pero como yo tengo esta igualdad que se tiene que cumplir, yo de acá puedo despejar una variable en función de la otra y sustituirla acá para que me quede una sola variable. Nosotros sabemos encontrar los extremos relativos de funciones de una variable, porque derivamos funciones de una sola variable. Entonces, como esta tiene dos variables, no la podemos trabajar, así como está. Pero podríamos de acá despejar una de ellas, ¿sí? Supongamos que quiero dejar H y despejo A, ¿sí? A menos 2 va a ser igual a 18 sobre H menos 4, ¿no? Y entonces A va a ser igual a 18 sobre H menos 4 más 2. Acá tengo el área en función de H. Y la puedo sustituir acá. El área no, el ancho en función de la altura, ¿no? Que está despejada de la restricción. Y entonces si sustituyo ahí, el área en función de H sola, sin el A, me va a dar A, que es 18 sobre H menos 4 más 2 por H. Y ahora el área esa solo depende de H. Tengo una función de una sola variable a la cual la puedo trabajar como hizo ella con la función anterior para encontrar máximo, mínimo, lo que sea.
a veces, antes, o sea, voy a tener que derivar esto, ¿verdad? Y a veces puede convenir a hacer alguna cuenta ahí para que sea más fácil de derivar, porque capaz que se simplifica algo, ¿no? En este caso creo que no hay mucha cuenta que hacer, porque si yo distribuyo el H me va a quedar igual dos veces, me va a quedar H sobre H menos 4 y 2H. No sé, podríamos Pero no hacerlo. haces el producto. ¿Eh? Sí, pero no haces el producto, haces la suma. Sí, podríamos escribir aquello entonces como A de H igual a 18H sobre H menos 4 más 2H, ¿no? Lo dejo así. Primero que nada tenemos que ver el dominio de esta función, ¿sí? Y el dominio, como está en un problema en el cual las variables significan algo, no es solamente ver dónde esto se puede calcular, porque si nos fijamos dónde se puede calcular en cualquier H distinto de 4, ¿no? Pero como H y A son medidas, los dos tienen que ser mayores que 0, porque son medidas del papel. No hay papel con altura negativa o nula, ni con ancho negativo o nulo. Entonces, para empezar, H tiene que ser mayor que 0, ¿no? Y A también tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Pero a su vez, si se fijan acá en el A en función de H, ¿sí? Si H es menor a 4, bueno, si H es igual a 4 no se puede calcular directamente. Y si H es menor a 4 me va a dar negativo. No tiene sentido, o sea, me va a dar negativo. Me va a dar, esta parte me da negativa, por lo tanto el ancho me da menor a 2. Y si el ancho me da menor a 2, no tengo lugar ni para los márgenes, ¿sí? Entonces, el H, en realidad el A tendría que ser no solamente mayor a 0, tiene que ser mayor a 2 para que tenga márgenes, ¿ya? Entonces vamos a cambiarlo acá. A tiene que ser mayor a 2 y H va a tener que ser mayor a 4 para que tenga márgenes abajo y arriba. Si no, no me quedan ni los márgenes, ¿sí? Ahora, si H es mayor a 4, entonces automáticamente el A, H menos 4 positivo, 18 si divido eso va a ser positivo, me va a dar mayor a 2. O sea que si H es menor a 4, ya eso me asegura el A mayor a 2. Por lo tanto, el dominio de la función A sería de 4 a más infinito, ¿no? Ahora, el 4 sería abierto, porque cerrado, el 4 no me sirve porque me da un A infinito, ¿sí? No me cumple que el H sea mayor a 4, el 4. Así que el dominio me da esto acá. ¿Ah? Como el dominio es abierto, las fronteras que tiene no son parte del dominio, por lo tanto no hay punto crítico frontera. Entonces, dominio abierto, dominio de A abierto, entonces no existe punto crítico frontera. Hay casos de problemas en donde el dominio es cerrado y acotado y puede que sea un punto crítico esa frontera, ¿sí? Una consulta. Igual como después no te dice que el área es de 18, no sería también, no tiene un límite. Pero no por el hecho de que no lo pueda calcular. 18 me dio la relación esta. A partir de que esto 18, yo lo incluí acá. Entonces automáticamente para cualquier H, el área va a ser 18 porque el ancho que yo le calculo es el que tiene que ser para que sea 18. Y entonces ya tenemos que no hay punto crítico frontera. Vamos a hallar la derivada a' de h
¿sí? Si esto es la función, la derivada, el primer sumando es un cociente, así que su derivada es la derivada del primer factor del numerador, que es 18, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo del denominador, que es 1, ¿verdad? Dividido el denominador al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, perdón, y me faltó más la derivada del segundo sumando, ¿sí? Más 2. ¿No? Vamos a seguir por acá arriba. Y bueno, tendría que simplificar un poco eso para estudiar el signo, ¿verdad? Porque así como está feo, ¿no? Para empezar voy a sacar el 18 de factor común. ¿Ves? Porque está 18 ahí y acá, ¿ok? Y me queda por h menos 4 menos 18, menos 18h, ¿no? Entonces me queda menos 4, h menos 4, perdón, h menos 1, menos, se va, se cancela este con este, ¿no? Sería 18 por menos 4. Esos dos se cancelan, 18h y 18h se van y me quedó solamente menos 4 dividido h menos 4 cuadrado y más 2, ¿no? Bueno, podría tomar acá un divisor común de esto, ¿no? El 18 en base lo voy a tener que volver a dejar con el 4, 18 por 4 da como 72, ¿eh? Bueno, entonces tomando divisor común para poder tener el signo, ¿no? Me queda h menos 4 cuadrado y arriba me da algo así como menos 72 más 2 por h menos 4 cuadrado. ¿Sí? Y eso sería menos 72 más h menos 4 al cuadrado, sería h cuadrado menos 8h más 16. ¿Eh? H menos 4 al cuadrado. Bueno, esto lo tengo lamentablemente que borrar. Entonces me queda 2h cuadrado menos... Profe, ¿Sí? una pregunta. Ahí no hay un menos 1 también. No sería... No, este está multiplicando. perdón. Disculpa. Era la derivada del h menos 4. 2h cuadrado menos 16h más 32 menos 72 menos 32. Menos 30 más 32 menos 72 menos 40. ¿Sí? Revísame las cuentas porque ando a ojo acá. Bueno, y de maniática nomás voy a sacar ese 2 de factor común y me queda h cuadrado menos 8h menos 20. Aquí me queden más chicos los números, ¿no? Bueno, ¿qué raíces tiene ese polinomio de segundo grado? Podemos usar el resolvente. Sería 8 más menos la raíz de 64 menos 80, menos más 80, ¿no? ¿Sí? Sobre nada, sobre 2. Estoy haciendo la raíz de esto, ¿sí? Y esto me da 144, así que es 12 la raíz. Entonces 8 más menos 12 sobre 2, y eso me da, sumando me da 20 sobre 2, 10, y restando es menos 4, menos 2. Eliminador no puede ser, ¿no? Claro, está fuera del dominio. El dominio era de 4 más infinito, ¿sí? Esta
descartada no es del dominio. Así que la única que nos queda es h igual 10. ¿Sí? Ahora, sabemos con eso que en 10 hay un punto estacionario. Otra cosa, perdón, antes de seguir. La derivada, la habíamos encontrado, es esta que está acá, ¿no? En el dominio de esta derivada, considerando el tema de las variables, es el mismo que el de la función. Porque para cualquier h mayor a 4, esto se puede calcular. ¿Sí? Y entonces el dominio de A', lo voy a escribir acá abajo, el dominio de A' es igual al dominio de A. ¿Sí? Otra vez, tenemos que considerar no solamente que se pueda calcular, sino que las dos variables cumplan lo que tienen que cumplir, que sea la A mayor a 2 y la H mayor a 4, ¿no? Entonces, como el dominio es el mismo, no hay puntos singulares. No hay puntos donde no haya derivada, pero sí función. ¿Sí? Así que sabíamos que no había punto frontera, crítico frontera, y ahora sabemos con esto que no hay punto crítico singular. Los únicos puntos críticos va a ser el que encontramos acá, que es este punto crítico estacionario. Punto estacionario. Entonces tenemos un solo candidato a extremo, ¿sí? Que es ese punto crítico. Ahora, ¿será un máximo o un mínimo o nada? No lo sabemos todavía. Tenemos que estudiar el signo de la derivada para ver qué hace en ese punto. Si cambia de signo o no y de qué manera cambia. Bueno. Fíjense, la derivada es eso. El signo de la derivada va a ser, como esto de abajo es positivo, ¿sí? Y el 2 también, el signo va a ser el signo que tenga ese polinomio segundo grado. Y ese polinomio segundo grado, si uno le hace una gráfica, acá sería el 10, acá el menos 2, y bueno, el 4 está acá, ¿no? Toda esta parte no nos interesa porque no es parte del dominio por problemas por cuestiones de las variables, no porque la parábola no exista. Claro. Entonces, en el punto crítico, el polinomio este pasa de negativo a positivo. ¿Da? Y como les decía, estos otros factores son positivos, entonces A' va a hacer lo mismo. A' de H va a ser negativo para h menores a 4 y A' de H va a ser positivo para h mayores a 4. A 4. 4, es lo que dice acá, ¿ves? Ok, y entonces la función viene decreciendo y a 4 no, a 10. Así, no, pues. La función viene decreciendo hasta el 10, porque la derivada negativa, Desde 4, 6. y a partir de 10 la función va creciendo. Entonces hay un mínimo. ¿Da? El cambio de signo en el punto estacionario es lo que nos dice que hay un mínimo en h igual a 10. Y si h igual a 10, ¿a cuánto valía? Ya lo borré por acá, ¿no? Pero era esto, ¿no? No, tampoco. Sin la H, gracias. Era 18 sobre h menos 4 menos 2, ¿no? Esto era A, ¿no? Y si es 10, es 18 sobre 6 me da 3 más 2, 5, ¿no? Así que el área es 5. Y entonces la cantidad de papel es 50 centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros
Este sería la mínima cantidad de papel en este formato 10×5 para que el área, la cantidad de papel sea mínima, pero se mantenga en 18 centímetros cuadrados el texto. Si se fijan, el texto tendría algo así como una altura de 6 y un ancho de 3, ¿no? 6 por 3, 18. Sigue teniendo 18 centímetros, pero es el papel más pequeño que puede tener esos márgenes y un texto de 18 centímetros cuadrados. Bueno, vamos a tratar de ver estos problemitas. Por favor, silencio. El primero dice verificar si la siguiente, bueno, es una función sola porque vamos a ver sobre la A. Si esta función cumple la hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo que se indica, y de ser así, haya por lo menos un valor donde se verifique la tesis. Y en el A dice que la función f de x es x y x pertenece al intervalo 0 cerrado, 1 abierto, y 0 si x es igual a 1. El teorema de Rolle pide que la función sea, dice, f continua en AB cerrado, f de A igual a f de B, y f derivable en AB abierto. Entonces, la función esta en el intervalo abierto vale x, ¿sí? Porque el intervalo abierto está acá, está dentro de ese, ¿no? El 0, 1 abierto. Y la función x es derivable, ¿sí? La derivada vale 1. Entonces, esto es cierto. F es derivable en el intervalo AB, en este caso 0, 1. F de A y F de B son iguales. Bueno, F de 0, vamos a ponerlo acá, F de 0 vale 0, porque está acá, y vale x, y x es 0. Y F de 1, por la definición, en x igual a 1 vale 0 también. Así que es cierto que F de A y F de B son iguales. Pero si hacemos una gráfica de esa función, en 0, acá está el 1, la función hace una cosa así, pero acá no vale esto, está acá abajo, la imagen. Porque en el abierto, hasta el 1 abierto, es igual a la función x, y después vale 0. Entonces no es cierto lo que dice acá, esta no se cumple. Si hubiera sido continua, Rolle diría que en algún punto del intervalo la derivada se anula. Fíjese que en el intervalo abierto. ¿Y cuánto vale f'? No solamente sabemos que es derivable, sabemos que f' de x es igual a 1 para todo x del intervalo abierto. No se anula en ningún lado. ¿Por qué no se anula si parecería cumplir la teoría, la hipótesis de Rolle? Porque falla esta. Es cierto que es derivable en el abierto, es cierto que f de A y f de B son iguales, pero esta falló. Entonces, seguro, no tiene por qué cumplirse la tesis de que en algún punto se anula la derivada, en un punto del abierto. En este caso no se cumple la hipótesis y bueno, la tesis no se tiene por qué cumplir. Si se cumple de casualidad, ¿no? Bueno. Eso es con respecto al ejercicio 1. Después el 1 tiene otras funciones donde tiene que hacer verificar lo mismo. Y en alguna de ellas sí se cumple la hipótesis, por lo tanto debería cumplirse la tesis, y en algún punto debería anularse la derivada y hay que encontrarlo. El 2, demostrar que este polinomio, dice, o esa ecuación tiene una sola raíz
real en el intervalo 0, 1. Y la ecuación es, voy a borrar esta gráfica, para hacerme lugar, es 4x al cubo menos 6x al cuadrado más 4x menos 1 igual a 0. Vamos a llamarle f de x a esta parte, a este lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces dice que esto se cumple, f de x igual al 0 se cumple en un solo punto del intervalo. Primero vamos a averiguar, a ver que haya por lo menos un punto. Si hago el intervalo 0, 1, si hago f de 0, ¿cuánto me da? Me da 0, menos 0, menos 0, menos 1. Y si hago f de 1, me da 4 menos 6, me da menos 2, más 4 me da 2, menos 1, 1. ¿Está? Como f de 0 y f de 1 tienen distintos signos y la función es continua porque es un polinomio, entonces necesariamente, por el teorema de Bolzano, tiene que haber un punto donde se anule. Entonces, por Bolzano, va a existir un C perteneciente al 0, 1, tal que f de C igual 0. No sé cuál es, pero alguno tiene que estar, tiene que haber. No puede una función continua pasar de los negativos a los positivos sin pasar por el 0. Así que por lo menos hay una raíz. ¿Cómo vamos a probar que es la única, que no hay otra raíz en ese intervalo? Y bueno, voy a suponer que hay otra. Si hubiera otra raíz, si hubiera otra raíz, vamos, este lo llamamos C, llamamos D, perteneciente a 0, 1, ¿no? Entonces, en el intervalo CD o DC, según sea D mayor o menor que C, no me importa. Si yo considero este intervalo, ¿no? ¿Qué pasaría? La función es continua, f continua, ¿no? En cualquiera de los dos casos la función es continua porque es un polinomio. Y además es derivable porque es un polinomio. ¿Sí? Y además f de C y f de D, los dos serían 0, ¿no? Y f de C igual 0 igual f de D. Estoy suponiendo que hay un D que lo cumple, ¿sí? El C yo sé que está, pero digo, si hubiera un D que también lo cumpliera, se me cumpliría toda la hipótesis del teorema de Rolle, ¿no? Entonces tiene que haber un punto en donde se anule la derivada. Entonces tiene que existir alfa, llamémosle, perteneciente al que sea, a CD o a DC, ¿no? Según cuál sea mayor, no me importa, tal que f' de alfa igual 0. Tiene que haber una raíz de la derivada, entonces, en el intervalo, y va a ser el intervalo 0,1, porque estos dos están dentro del intervalo 0,1, cualquiera que sea, ¿no? Porque C está dentro del intervalo 0,1 y estamos suponiendo que D también. ¿Y cuál es f'? F' de x vale, si derivamos aquello, me da 3 por 4, 12, x cuadrado, menos 6 por 2, 12, x más 4, ¿no? ¿Sí? La raíz de esto lo podemos encontrar usando el resolvente, ¿no? ¿Y cómo nos daría esto? Me daría que la raíz sería sería 12 más menos raíz de 12 al cuadrado, 144, ¿no? Menos 4 por 12 y por 4, menos 16 por 12. No, 16 por 12, sí. No, sobre 24. Bueno, sucede que esa raíz, el radicando es negativo, ¿no? Entonces no hay raíces reales, porque el discriminante este es negativo, lo de adentro de la raíz me refiero, ¿no?
no hay raíces reales, entonces no hay ningún punto, no existe este alfa que anule la derivada y por lo tanto no podría existir este D. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, y esa es la demostración, entonces no puede haber una segunda raíz porque si lo hubiera, habría una raíz de la derivada que no la hay. Y el último, el 4, dice, nos da la función y nos pide verificar esas cosas, que debe ser la hipótesis del teorema de Rolle, parece ser. Dice que la función vale 1 menos x a la 2/3, ¿no? Y pide verificar primero que f de 1 es igual a f menos 1. Bueno, f de 1, ¿cuánto vale? Vale 1 menos 1 a la 2/3 igual 0, ¿no? F de menos 1 vale 1 menos 1 a la 2/3 y menos 1 a la 2/3 es la raíz cúbica de menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado da 1. La raíz cúbica es 1, así que también es 0. ¿Sí? Así que es cierto, f de 1 y f de menos 1 son iguales. ¿Qué más dice? Pregunta si existe un punto en el intervalo menos 1 a 1 tal que la derivada valga 0. Podemos hallar la derivada y ver si eso es cierto, ¿no? Si esto es f de x sería la derivada del 1 es 0 menos la derivada de esto, y esto es 2/3 de x a la 2/3 menos 1, a la menos 1/3, ¿no? O sea, sería algo así como un menos 2 sobre 3 raíz cúbica de x. ¿Puede valer 0 esto? Para que valga 0 tendría que valer 0 el numerador. No puede valer 0 esto. ¿Sí? Esto es distinto de 0 para todo x, en particular en el intervalo. Entonces tenemos que la función es continua, eso no lo pide ahí. No lo dice verificar, pero esta función es continua, ¿sí? Porque es una raíz de índice impar, no tiene ningún problema de calcularlo, ¿sí? Esto recuerden que vendría a ser la raíz cúbica de x cuadrado, ¿sí? No tienen problema ninguno de calcularse en ningún lado. Entonces la función es continua, vale lo mismo en los dos extremos de intervalo, pero no se anula la derivada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Falló el teorema de Rolle? ¿Qué más pide el teorema de Rolle? Aparte de que la función sea continua en el intervalo cerrado, que lo es, ¿no? Es continua en menos 1 a 1. Eso se cumple. F de menos 1 es igual a f de 1, se cumple. ¿Qué más pedía? Que sea derivable. F derivable en menos 1 a 1. ¿Es derivable en menos 1 a 1? Acá tenemos la derivada. Pero en 0 no existe esa derivada. Esto no se cumple. Porque no existe f' de 0. 0 dice ahí. Entonces, no es que falle el teorema de Rolle, es que no se cumple una de las hipótesis. En este caso, la derivabilidad en el abierto. Tiene que ser derivable en todo el intervalo abierto. En este caso hay un punto en el que no derivable, ya está. La hipótesis no se cumple, no tiene por qué cumplirse la tesis, que era que en algún punto se anulaba la derivada. En este caso no se anula en ningún lado.
esto. Fíjense que si hiciera una gráfica de esto, ¿no? Creo que le debe dar algo así. Acá está el 0, acá está el -1, acá está el 1, acá vale 0, acá vale 0. En 0, si se fijan, vale 1, ¿no? Porque nos da 1 menos 0. Y la gráfica de esto, yo no sé bien cómo es, pero debe ser una cosa así y así. La derivada, si se fijan, cuando x tiende a 0, la derivada tiende a infinito. Entonces tiene una tangente, acá la tangente sería vertical, sería así. Entonces hay un máximo ahí, pero no es un punto estacionario. Roll lo que dice es que si la función fuera derivable, y vale lo mismo en el 0 y en el A y en el B, en algún punto intermedio hay un punto estacionario. F' igual 0, lo mismo que hablar del punto estacionario, ¿no? Acá hay un máximo, pero no es un punto estacionario, es un punto singular. Bueno, y eso es lo que falla, lo que pregunta ahí, ¿qué es lo que falla? Falla la derivabilidad en el interior, en el abierto. Bueno, nos quedan 10 minutos nada más. La clase que viene vamos a ver la regla del L'Hopital, pero que tiene a su vez un ejercicio propuesto para la clase en el campo. Pero les pido que traten de hacer este ejercicio 8 de la guía, encontrar los puntos críticos de estas funciones y determinar el intervalo de crecimiento y de crecimiento, y el 11, que es del estilo del que vimos de la hoja, nos pide, en este caso en una caja, hacer con una restricción, porque la cantidad de cartón que tenemos dice que es 24 centímetros de largo y 9 de ancho. Pide qué tamaño para que el volumen sea máximo. Ahí lo que dice es que tenemos un rectángulo de cartón, y para hacer la caja, como una caja ravioli sería, le cortamos un cuadrado acá, otro acá, otro acá y otro acá, y la doblamos, lo que queda se dobla, la base sería esta, ¿no? Y estos serían los lados, ¿no? Lo que no se sabe es cuánto vamos a cortar acá. Entonces hay que determinar cuánto cortar acá para que el volumen de la caja que me queda, que es base por altura, ¿sí?, sea máximo. Entonces tenemos una restricción que es el tamaño del cartón, que dice que es, como dice que es, 24 por 9. O sea, acá tenemos 24 y acá tenemos 9. ¿Ah? Y tenemos que maximizar el volumen.